Cable 24 AM. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias, partiendo la jornada y la semana también con muchas informaciones que queremos compartir junto a ustedes. Y vamos a partir por el anuncio del gobierno de que el regreso a clases comenzaría en el mes de mayo de manera paulatina y serían las escuelas rurales las primeras en retomar el año escolar. La medida es tomada en base a la difícil implementación de las clases en línea. Sin embargo, las autoridades han asegurado que se va a llevar a cabo de forma gradual y contando con las medidas sanitarias necesarias. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales realizó un llamado a los trabajadores del Estado para que no retornen a sus puestos de trabajo durante esta jornada. Además, han anunciado la presentación de un recurso de protección tras la decisión del Ejecutivo de reintegrar a sus labores a los trabajadores del sector público, un tema polémico que también vamos a estar analizando esta mañana. Y en España, el balance de muertes diarias por coronavirus bajó de 400 por primera vez en casi un mes. El país empieza así a hablar de flexibilizar el confinamiento luego de 6 semanas, una medida que se ve con cautela, eso sí, en otros países. España superó este lunes los 200.000 casos por coronavirus, pero las muertes diarias por esta pandemia siguen cayendo con 399 en las últimas 24 horas. La cifra más baja desde el 22 de marzo, según informó el Ministerio de Sanidad. En total han fallecido 20.852 personas por el COVID-19 en el país europeo, según los reportes oficiales. En Europa ya han fallecido más de 100.000 personas a causa de esta pandemia del coronavirus. El país más afectado sigue siendo Italia, con 23.600 muertos, seguido por España, Francia y Reino Unido. Bien, nos vamos a ir de inmediato hasta San Bernardo, comuna que sigue en cuarentena. Ahí está Rodrigo Pérez tomándole el pulso también a esta medida. Rodrigo, buen día. ¿Qué tal, Carla? Buenos días. Estamos en la comuna de San Bernardo, en la intersección de la avenida Lo Blanco con Gran Avenida. Prácticamente es el límite de la comuna de San Bernardo con El Bosque. Pero en el lugar donde estamos nosotros, donde se están haciendo las fiscalizaciones, como en este momento a este conductor, es en el sector de San Bernardo, que recordemos mantiene una cuarentena parcial. Cruzando la calle Lo Blanco hacia el norte está El Bosque con la cuarentena total. Y hemos estado durante estos últimos minutos en este punto y hemos podido observar que hay harto vehículo a esta hora. Si hacemos un comparativo a lo que fue el primer viernes de la semana pasada, cuando comenzó la cuarentena en esta comuna, durante la mañana había menos cantidad de vehículos, pero ahora hemos podido observar que hay varios vehículos, bastantes automóviles. De hecho, incluso los mismos funcionarios del ejército nos realizaban esa observación. Pero vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona toda esta situación en horas de la jornada. Y ustedes pueden observar en este momento cómo se está realizando estas distintas fiscalizaciones. Vamos a primero que pueda recopilar todos sus antecedentes para después conocer parte de las impresiones, pero quiero que también pongan un poco en detalle en cómo se hacen estas distintas fiscalizaciones y estos controles, porque también van solicitando los documentos y también cuando ya llegan al periodo de la fiscalización como tal, les solicitan a los conductores que suba el vidrio para que de esta forma exista también el distanciamiento que se ha estado solicitando. Vamos a hablar bien breve aquí con el... ¿Qué tal? Buenos días. No, bien, respetamos la decisión, pero ahí está con todos los documentos por lo que podemos observar y que ha sido entonces las distintas fiscalizaciones que se han estado realizando en este sector. Ya en los próximos minutos también estará acá Carabineros, un oficial de Carabineros entregando mayores antecedentes para conocer, por ejemplo, el balance de esta nueva madrugada y esta nueva jornada hasta el momento de la cuarentena, para saber, por ejemplo, la cantidad de personas conducidas, eventualmente detenidas en la comuna y que no hayan respetado las distintas determinaciones que ha entregado la autoridad. Pero ya próximamente vamos a estar con esos detalles y conocer también, siempre es bueno recordar las razones en las que uno puede estar también en la calle. Por ejemplo, ir a los supermercados en los horarios que se ha establecido. También parte de las medidas, como sacar a pasear la mascota o también ir a los distintos lugares de pensiones y entre otros distintos trámites, pero que se hacen de manera muy limitada, con una cierta cantidad de tiempo.
También hay que mencionar que hace algunos minutos estuvimos afuera de la 39ª Comisaría del Bosque para ver cómo estaba la situación de las filas por la solicitud de permisos temporales, y hasta el momento observamos una menor cantidad de personas, así que también ya vamos a estar actualizando toda esa información. Recordemos que la semana pasada hubo filas ahí relevantes que les estuvimos mostrando de gente que no podía hacer este trámite a través de internet y que fue presencialmente a la comisaría. Rodrigo, vamos a estar volviendo contigo en un ratito más entonces para seguir viendo lo que pasa con estos controles y también conocer las noticias que han marcado las últimas horas. Muchas gracias. 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a una pausa. Así está Plaza Italia a esta hora. Vamos a regresar de inmediato con muchas más informaciones que queremos compartir con ustedes. No se vayan. Bien, vamos a volver a San Bernardo con Rodrigo Pérez para saber lo que está pasando con los controles en el marco de la cuarentena y también para conocer las informaciones que ha marcado las últimas horas. Hola, Rodrigo. Retomamos el contacto para mostrar la imagen en vivo a esta hora de Marco Maldonado de las fiscalizaciones que está llevando a cabo Carabineros y también el Ejército en torno a estas cuarentenas que rige la comuna de San Bernardo de manera parcial en el sector nororiente de la comuna y también en la comuna del Bosque de manera total. Y estamos en el límite, justo en la intersección de la avenida Lo Blanco con Gran Avenida, donde de la avenida Lo Blanco hacia el norte es el Bosque y hacia el sur es San Bernardo. Por eso también este punto es bastante importante en cuanto a las fiscalizaciones que se han estado realizando en este sector. Son distintos controles que hasta este momento se han llevado con total normalidad, pero sí hemos podido observar que hay bastante vehículo a esta hora transitando por la calle, por la avenida Gran Avenida. Si ustedes pueden observar incluso hacia el fondo, se pueden observar los vehículos, automóviles, conductores y también los propios buses del sistema de transporte público que están realizando los recorridos. Y es por eso que hay que evaluar también toda esta situación, aunque si bien la gran mayoría de las personas han hecho caso de mantener también, por ejemplo, quedarse en casa u otras situaciones, también hay que evaluar cómo va a estar esta situación durante esta jornada. Recordemos que también hay muchas personas que son de estas comunas y que van a trabajar a otros puntos de la capital y que incluso fue también parte de los inconvenientes y problemas que hubo la semana pasada, donde por una parte habían personas que estaban haciendo largas filas en las comisarías, pero también porque estaban solicitando permisos para ir a trabajar y que eran incluso opciones que no estaban dentro de los propios permisos temporales. Entonces esa situación fue muy complicada durante la semana pasada, pero vamos a estar viendo cómo evoluciona durante esta jornada. Y en cuanto a las fiscalizaciones, se están realizando en este sector, tanto Carabineros está realizando estos controles, donde solicita también a las propias personas, copiloto, conductor o a todos los integrantes que se encuentren dentro del automóvil los distintos documentos para así entonces realizar estos distintos trayectos. Pero en general se han hecho con total normalidad en este sector. Hola, ¿qué tal? Bien breve, ¿qué tal la fiscalización? ¿Qué te han solicitado? Bien, buenos días. Me parece bien que hagan la fiscalización así para respetar la cuarentena. Estoy en una falta, pero me voy a conseguir el permiso hoy día porque él está con permiso. Lo que pasa es que yo vi a un Almirante Rivero con el suspiro y me voy derecho a la autopista. Pero mi compañero está con un problema de locomoción y me pidió que lo pasara a buscar. Y lo pasé a recoger allá a Lo Blanco con los morros. Y ahora en la fiscalización, ¿qué les dijeron que van a tener que hacer? El paso a seguir es que me tengo que obtener mi permiso yo igual para poder pasarlo a buscar en zonas que estén en cuarentena. ¿Y ese permiso lo va a hacer cómo se va a solicitar? Hoy lo solicito en línea. Ya. Ahora va a solicitar el permiso para seguir avanzando. No, sigo avanzando, llego a mi trabajo y lo hago por internet ahí. Correcto. Listo, muchas gracias, que esté muy bien. Ahí está entonces, reconociendo que estaba en una falta, pero ahí asegura que va a realizar todo el trámite una vez que ya llegue a su destino. Y son las distintas situaciones que se han registrado entonces en este lugar, donde se están concretando estas fiscalizaciones y ya esperamos que en los próximos minutos Carabineros pueda también entregar una versión oficial del balance de esta nueva jornada hasta el momento, para así entonces ver cómo se estuvo realizando durante esta madrugada estos distintos controles aquí en el límite de la comuna de San Bernardo con el Bosque.
Vamos a revisar ahora las principales informaciones policiales que han ocurrido en las últimas horas en la capital. Y vamos a comenzar este recorrido policial en la comuna de Peñalolén, donde en horas de la noche, también en la madrugada, en pleno toque de queda, se registraron algunos incidentes. Y no solo eso, pongan mucha atención porque se registraron fuegos artificiales y también bengalas que pudieron observarse desde distintos puntos de la capital y que causaron un fuerte ruido por varios minutos, que muchas personas incluso se preguntaban qué es lo que sucedía, pero eran fuegos artificiales que estaban en la comuna de Peñalolén y que en su mayoría se gestaron en la intersección de la avenida Grecia entre Américo Vespucio y Tobalaba. Cerca de 80 personas de manera aproximada estuvieron participando de estos hechos, donde incluso hubo algunos enfrentamientos entre carabineros y también los propios manifestantes que estaban en ese sector. Hubo cerca de 11 personas detenidas por distintos delitos, pero la gran mayoría, todos ellos prácticamente quedaron apercibidos, es decir, quedaron en libertad a la espera de una citación de la Fiscalía. Las distintas razones de estos fuegos artificiales hasta el momento es parte de la investigación, aunque tanto en redes sociales como también Carabineros reconoció que se realizó la conmemoración del año 95 de Colo-Colo, el 19 de abril de 1925, y es por eso que se registraron estas distintas celebraciones y que incluso incluyó fuegos artificiales. De hecho, también hay registros de hinchas de Colo-Colo que estaban en esa intersección. Como parte entonces de la respuesta de estos distintos fuegos artificiales y hechos que estuvieron en horas de la madrugada en la comuna de Peñalolén. Carabineros hasta el momento tampoco se ha referido a estos distintos incidentes porque se extendieron también hasta horas de la madrugada, cerca de las 3, 4 de la madrugada estuvieron estos distintos hechos en este sector de la comuna, pero que quedaron registrados primero por los videos en redes sociales de personas que subieron estos distintos hechos. También nosotros durante la noche estuvimos reporteando y captando estas imágenes y hasta el momento se desconoce también de personas lesionadas o también funcionarios que hayan resultado heridos. Carabineros también tuvo que utilizar elementos disuasivos y también carros lanzagases y carros lanzaaguas para así dispersar a las personas, donde incluso algunos de estos manifestantes estaban utilizando elementos contundentes para lanzar a funcionarios policiales. Situación entonces de incidentes que en su mayoría se concentraron en la avenida Grecia, entre Américo Vespucio y la avenida Tobalaba, donde incluso hubo algunos cortes de luz que se prolongaron por algunos minutos en ese sector, pero que durante la madrugada entonces estuvieron marcados por estos hechos ahí en la comuna de Peñalolén. Vamos a seguir revisando más informaciones. El recorrido policial ahora nos lleva hasta la comuna de San Joaquín, donde en las últimas horas Carabineros detuvo a 2 falsos detectives que cometieron un violento asalto en un domicilio y que también a la vez es un almacén. Todo esto ocurrió durante la jornada de ayer, cerca de las 20 horas, 8 de la noche, cuando al menos 5 individuos llegaron hasta una residencia y también un almacén que está ubicado en calle Ingeniero Bucci con avenida Heint. Allí los individuos estaban vestidos con elementos de la Policía de Investigaciones. De hecho, según la investigación que pudo realizar Carabineros en conjunto con la propia PDI, se trataban de chalecos originales de la Policía de Investigaciones, pero antiguos, es decir, que ya la policía los había utilizado entre el 2008 y también el 2012. ¿Cómo llegaron estos chalecos a estas personas? Hasta el momento es desconocido. Lo que sí es que lo utilizaron para cometer este violento robo. En el lugar intimidaron y golpearon a la dueña de casa, robaron distintas especies, dinero en efectivo, cajetillas de cigarros, pero fue una denuncia anónima la que alertó a la policía y así Carabineros llegó hasta este domicilio. Se inició una persecución porque los propios individuos se percataron de la presencia policial e incluso Carabineros tuvo que utilizar el arma de servicio, disparar para así dispersar a estas personas ante la amenaza también, según Carabineros, de un eventual disparo, porque estas personas, estos delincuentes, estaban armados a la hora de causar estos hechos. Pero al llegar a la avenida Departamental
chocaron con otro vehículo, un accidente de tránsito. Los 5 individuos intentaron escapar, pero 2 de ellos fueron detenidos y se está entonces buscando a las otras 3 personas que participaron en este violento robo en la comuna de San Joaquín. Vamos a revisar algunas declaraciones de Carabineros en torno a este caso. Cuando ingresan al domicilio, que es también un local comercial, ellos se identifican como policía de investigaciones y empiezan a registrar el domicilio. Dentro de la persecución se produjo un disparo por parte de personal policial, ya que uno de ellos al momento de su huida portaba el armamento de fuego y este se vio enfrentado junto con el sujeto que iba huyendo y se produjo un disparo en contra del sujeto, quien no resulta herido. En el automóvil se pudo incautar las especies robadas, 2 armas de fuego que mantenían en cargo vigente por robo y el DVR, el grabador de video digital que los individuos robaron del local comercial, que mantiene incluso las cámaras de seguridad, pero que Carabineros las pudo recuperar. Se está también indagando eventuales rencillas anteriores, pero todo eso será parte de la investigación luego que se realice la audiencia de formalización de cargos contra estas 2 personas por el delito de robo con violencia, receptación e infracción a la ley de armas. Seguimos revisando más informaciones policiales y ahora nos vamos hasta la comuna de Quilicura, donde en horas de la tarde de ayer hubo un funcionario de Carabineros quien resultó herido luego de ser atropellado por un hombre que intentó evadir un control vehicular. Todo este incidente ocurrió ayer en la tarde en medio de los distintos controles que ha estado realizando Carabineros, y en particular esto ocurrió a la altura de la caletera de la autopista central, muy cerca de la salida de la avenida Loma Arcoleta. Allí el funcionario policial estaba realizando un control vehicular aleatorio a distintos automóviles que transitaban por ese punto de la capital, pero justo al momento de fiscalizar a un individuo, esta persona evadió el procedimiento de control y es allí donde atropelló al funcionario de Carabineros. El funcionario tuvo que ser trasladado de urgencia hasta el hospital institucional en helicóptero. Eso sí, se mantiene fuera de riesgo vital, pero resultó con algunas heridas graves en ambas piernas y el individuo fue detenido de inmediato. Incluso se mantenía bajo los efectos del alcohol. Vamos a revisar declaraciones de Carabineros en torno a este caso policial. Estaban realizando controles vehiculares en la avenida Marcoleta. Al realizar la fiscalización del móvil y al no hacer caso y abalanzarse con el vehículo en contra del carabinero, atropellándolo y colisionando con un vehículo particular. El carabinero fue trasladado mediante ambulancia hasta el sector del Nuevo Quilicura, donde el helicóptero institucional lo trasladó hacia el hospital de Carabineros. El detenido fue trasladado hacia el SAPU de la comuna de Quilicura, donde fue atendido y se encuentra sin riesgo vital. Se le hizo la prueba de Intoxilaser, en la cual arrojó 1,8. Estaba en estado de ebriedad. Esos antecedentes se fueron puestos a disposición de los equipos investigativos y del Ministerio Público. Según Carabineros, aseguraron también que luego de periciar el automóvil se encontraron botellas de alcohol y papelillos de cocaína, por lo que este individuo va a enfrentar la justicia por diversos delitos. Parte del balance policial de las últimas horas. Mientras tanto, volvemos aquí a la comuna de San Bernardo y nos despedimos con esta imagen de las distintas fiscalizaciones que está llevando tanto Carabineros y también el ejército en el contexto de esta cuarentena, justo aquí en el límite, la comuna de San Bernardo con el Bosque. Bien, Rodrigo, muchas gracias por este informe. Nos vemos, buen día. Bueno, anoche el presidente de la República, Sebastián Piñera, realizó una cadena nacional para anunciar las nuevas medidas en torno a la contingencia que vive nuestro país debido al coronavirus y fundamentar también las razones de por qué se están tomando estas decisiones. Vamos a tomar contacto para conversar sobre esto con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar. Muchísimas gracias, ministra, por estar con nosotros y buen día.
Muy buen día, Carla, gusto saludarle. A ver, dentro de toda esta fundamentación que hace el presidente ayer, hace también un anuncio que es que las clases presenciales no se van a retomar el 27 de abril. Esta es una preocupación para muchos papás y mamás que nos ven a esta hora. Pero la pregunta es si es prudente decir que se va a entrar con un plan gradual durante mayo, ministra, cuando todavía no ha llegado el pic y cuando no estamos en la época más dura del año, cuando circula el virus incisional, la influenza, la parainfluenza. Los niños son transmisores de virus. Entonces muchos papás dicen, ¿cómo voy a mandar a mi hijo al colegio si después mi hijo va a estar en contacto con un adulto mayor, conmigo mismo? ¿No se puede descontrolar el número de contagios con una medida así? Sí, muy buen día y muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, sabemos de la angustia de muchas personas desde que partió el coronavirus el 3 de marzo recién pasado. Por supuesto que es un virus que no conocemos y por lo tanto vamos a tener que ir viendo cómo se comporta y cómo avanza efectivamente hacia el invierno. Y en ese contexto lo que ha planteado el presidente primero es que esta suspensión de clases con adelantamiento de vacaciones que estaba contemplado terminar el 27 de abril ya no es una fecha perentoria, sino que avanzamos hacia el mes de mayo para ver cómo se comporta el virus, cómo evoluciona la estimación que teníamos del pic de las últimas semanas de abril, primeras de mayo, que dicho sea de paso, tal cual como plantea el presidente, ha generado una suerte de estabilización en meseta de lo que es el aumento de los casos contagiados durante cada día y también una suerte de primera estabilización de los pacientes críticos, lo cual da los primeros indicios de que tal vez nosotros no vamos a tener un comportamiento similar a lo de otros países y por lo tanto vamos a tener que ir evaluando cuál es la circunstancia epidemiológica que estamos viviendo, pero también es cierto que dependiendo de esas condiciones sanitarias y con la recomendación del comité de expertos que asesora al Ministerio de Salud, conversando por supuesto con los alcaldes, quienes son los sostenedores de la gran mayoría de los colegios municipales de nuestro país y obviamente donde están nuestros niños, y conversando también con las asociaciones de padres y apoderados, tenemos que ir viendo dónde esas condiciones sanitarias son lo suficientemente seguras para ir avanzando, para poder también ir disminuyendo las brechas de desigualdad que tenemos en nuestro país, Carla, porque es cierto de que hay algunos papás que van a tener condiciones con las cuales incluso perdiendo el año podrían decidir no enviar a sus hijos, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el derecho preferente de los padres, pero también es cierto que hay otros papás que no tienen esas condiciones, donde necesitan muchas veces el lugar de la escuela no solamente para un tema de aprendizaje, sino que también para un tema de condiciones sociales, de condiciones de alimentación de los niños, para poder tener un lugar donde efectivamente los cuiden y aprendan mientras ellos pueden salir a trabajar. Son varias las condiciones en las cuales tenemos que hacer este análisis porque no tenemos lamentablemente condiciones igualitarias en todos los lugares y en ese sentido, cuidando obviamente las condiciones sanitarias, pensando en el aprendizaje de los niños, que ya sabemos que hay brechas impresionantes en materia de aprendizaje, niños que no tienen acceso a internet, niños que no tienen acceso a tablet o a computadores para poder tener este teleaprendizaje y por lo tanto tenemos que ir viendo cómo conjugar, por supuesto, primero el tema sanitario, con también cómo podemos ir retornando de a poco a clase. Claro, pero usted pone como base, yo entiendo perfectamente, me parece súper atendible ese argumento, pero usted pone como base, y me imagino que los papás también, el que haya medidas y condiciones sanitarias. Estaba leyendo algunas de las recomendaciones también de los expertos en esta materia. Ellos dicen no solo que el retorno debe ser escalonado, sino que en los colegios habría que evitar aglomeraciones. Tendría que haber una separación de 2 metros entre los pupitres o los puestos donde están los niños. Se tendría que usar mascarillas y hablan de una recomendación de 20 niños por curso. ¿Eso es algo que se puede hacer en Chile? O sea, nosotros sabemos, y estaba leyendo también al alcalde de Pirque, por ejemplo, que decía que como zona rural o con escuelas también rurales en ese punto, había una situación compleja porque los niños se van en bus, por lo tanto todos juntos, y que hay 45 alumnos por sala. Sí, efectivamente, y es una realidad. Nosotros tenemos cursos que tienen 45 niños por sala, lo que usted plantea al respecto de los buses escolares que llevan a los niños, sobre todo de las comunas rurales, las aglomeraciones, ya sea en el transporte público u otro. Nosotros tenemos que generar un mecanismo gradual y escalonado de ingreso a clase. Eso lo tenemos que tener validado, obviamente, por el comité de expertos con las condiciones sanitarias, ya sea el uso de la mascarilla, el tema para poder acceder claramente a un lavado frecuente de manos, el uso del alcohol gel, la distancia entre pupitres,
semestre, y eso probablemente va a significar que tenemos que entrar primero a algunos grados, algunos cursos, vamos a tener que probablemente diferir horario, como estamos hablando de un currículum básico, ya no vamos a estar hablando de un currículum máximo, probablemente el mínimo que nosotros tenemos que entregar a los niños, podamos generar, por ejemplo, media jornada, jornada de ingreso escalonado, menos niños ocupando la sala, por ejemplo, de la media, que no va a estar al mismo tiempo con la básica, y por lo tanto en esa sala de media poder tener niños de básica y tener menos alumnos por clase. Esas son las figuras que nosotros vamos a tener que ser capaces de encontrar para entregarle, como usted muy bien dice, la seguridad a los padres de que enviando a sus niños al colegio van a estar protegidos, porque por supuesto que un papá que siente que su hijo va a estar desprotegido en ese colegio probablemente no lo va a enviar, pero nosotros lo que queremos es que sí lo envíe, que tenga esa certeza, y vamos a trabajar para que ese ingreso gradual, donde las condiciones sanitarias lo permitan, tenga obviamente una suerte de tranquilidad y de confianza de sus padres para que los envíen. Uno de los objetivos es que no se tensione a tal punto el sistema de salud que se pueda disparar el número de contagios y no haya como atender a las personas. Volviendo los niños a clases, no se genera un estrés demasiado alto sobre el sistema de salud, porque en un invierno normal en Chile tenemos complicaciones importantes en una época donde, insisto, los niños son los que principalmente transmiten los virus, como el virus sincicial, entre ellos mismos, que es muy grave, la influenza, la parainfluenza, la gripe y todas las itis de cualquier temporada, digamos, del año. Si a eso le sumamos el coronavirus, volviendo los niños a clases, ¿no está el riesgo de que nuestro sistema de salud no dé abasto durante el invierno, por ejemplo? Bueno, nosotros tenemos que ir monitoreando cuál es la situación epidemiológica de este año en particular, que es un año bien especial. Nosotros todos los años, como usted muy bien dice, tenemos otras enfermedades como el virus parainfluenza, influenza, el adenovirus, el sincicial, que afectan principalmente a nuestros niños. Pero si recordamos, por ejemplo, que el año 2009, el año de la pandemia de la influencia H1N1, donde claramente uno de los focos de contagio y que era de mayor riesgo eran nuestros niños, tanto así que este año nosotros tenemos la vacunación de la influenza hasta los 10 años en los niños, porque sigue siendo un grupo muy prioritario de riesgo. Ese año 2009 nosotros ni siquiera suspendimos clases, ni siquiera adelantamos vacaciones, y fuimos modelando un sistema que permitiera poder compatibilizar lo que es muy difícil en el invierno con nuestras clases. Esto es lo mismo que nosotros tenemos que ir viendo y modelando, viendo qué posibilidades tenemos de ir volviendo de a poco, de forma gradual, si las condiciones sanitarias lo permiten, para ir conjugando lo que se llama esta nueva normalidad. Lamentablemente el coronavirus no se va, el coronavirus no está 14 días, apagamos las ciudades, generamos una cuarentena total en el país y se acabó el virus. No, el coronavirus se va a quedar, todo lo que nosotros nos demoremos en encontrar, ya sea la vacuna o un tratamiento para este virus, significa que tenemos que empezar a hacer nuestra vida con una constante permanencia del coronavirus, como lo hacemos con sincicial, con influenza, con adenovirus y otros. Y esa estructuración, esa nueva fórmula de vida, de nueva normalidad, es lo que tenemos que ir construyendo entre todos para entender de que la vida lamentablemente no se puede apagar y después volver a aprender como una gran solución al coronavirus, que a ratos nos gustaría pensar que así es. Como no es así, tenemos que ir construyendo entre todos esta figura para permitir ir volviendo a lo que nunca va a ser la normalidad anterior, sino que esta nueva normalidad. Ministra, ¿qué le ha parecido la reacción que han tenido agrupaciones de funcionarios públicos después del llamado a volver a los puestos laborales? Por ejemplo, desde la ANEF ya se anuncia un recurso de protección y hay un llamado explícito a los trabajadores a no volver, incluso a la posibilidad de que haya un paro. ¿Cómo reacciona el gobierno a esa disposición y en este caso no disposición de volver a los puestos de trabajo? Bueno, nosotros entendemos que dentro de un Estado de Derecho todas las agrupaciones tienen la posibilidad de acudir a los tribunales de justicia y presentar los recursos que estimen pertinentes. No obstante, que nosotros creemos que esta es finalmente no entender bien lo que nosotros como gobierno estamos tratando de hacer. El gobierno central tiene más o menos 120.000 funcionarios, de los cuales queremos que paulatinamente y de forma muy gradual vaya volviendo al menos la mitad, en especial quienes son los funcionarios que tienen una labor que debe hacerse de forma presencial, porque es imposible realizarla de manera remota. Y en ese entendido, toda la gente que pueda realizar su trabajo de manera remota, aspiramos a que siga haciéndolo así, porque obviamente eso descongestiona el transporte público, descongestiona las oficinas, nos permite tener mejores condiciones sanitarias y no genera ningún impacto en la labor que tiene que realizar el Estado, porque lo están realizando en sus casas de buena manera. Pero hay otros funcionarios que son indispensables por la característica de su labor, que necesitamos que estén y que sobre todo estén
mire lo que le voy a decir en los momentos más duros de esta pandemia, porque cuando efectivamente las personas que son necesarias para atender, ya sea para entregar una pensión, ya sea para responder consultas, ya sea incluso el personal administrativo para entregar medicamentos, si no está el suficiente personal necesario para atender la demanda, que aumenta sin lugar a dudas en los momentos más difíciles de esta pandemia, ¿qué nos pasa? Las colas que vemos, las largas filas, las aglomeraciones, y eso pone finalmente también en peligro la salud de la ciudadanía y no es lo que queremos. Por lo tanto, tenemos que conjugar y dejando fuera, Carla, y en esto quiero ser extremadamente clara, dejando fuera a todos nuestros funcionarios públicos que son mayores de edad, que tienen enfermedades crónicas, que son embarazadas, que tienen niños pequeños que no tienen dónde dejarlos, obviamente, o a quién dejarlos en el cuidado, porque los colegios y los jardines infantiles y salacunas no están funcionando, a quienes tienen bajo el mismo techo un adulto mayor vulnerable. Todas esas son miradas que nosotros vamos a tener a través de nuestros jefes de servicio para permitirles que sigan teletrabajando. Pero aquellos que tienen las condiciones y que es indispensable como buenos funcionarios públicos, como buenos servidores públicos, tal cual como lo hacen nuestras policías, nuestras Fuerzas Armadas, nuestros funcionarios de la salud, incluso funcionarios privados que nos han permitido generar las cuarentenas totales con un buen servicio de servicios básicos, de farmacias, de supermercados, etcétera, necesitamos que estén ahí para evitar las aglomeraciones, para atender a las personas más vulnerables, a los ciudadanos que requieren más que nunca del Estado. Ministra. Y que finalmente este es el principal rol que tenemos nosotros quienes trabajamos hoy día en el Estado central. Sí, ahora los trabajadores de estas agrupaciones, también otras personas, ayer la presidenta del Senado, otros parlamentarios también, la exministra de Salud, Elia Molina, decían que esto era exponer la salud de las personas y además se supo que el gobierno no había consultado esto con el Consejo de Expertos que asesora al gobierno. Muchos se preguntaron cómo una política así no se le consulta a quienes supuestamente saben desde el punto de vista sanitario. ¿No se está exponiendo la salud de los trabajadores con esta petición del retorno a sus puestos laborales? A ver, vuelvo a dar el contexto. Nosotros estamos pidiendo un retorno muy gradual por parte de los funcionarios. Esta semana tienen que volver los jefes de los 3 niveles jerárquicos del Estado en el sentido de la jefatura. Ellos organizar un plan bien estructurado, dejando de lado a todos quienes tenemos que proteger como funcionarios porque son vulnerables o no tienen las condiciones sanitarias para volver de forma presencial. Considerar a los presenciales que son indispensables para también cuidar la salud de los ciudadanos, principal objetivo del Estado de entregar los beneficios de buena manera, porque recordemos que todas las filas y aglomeraciones que se generan por no tener a los funcionarios que requerimos esencialmente atendiendo, también es un peligro sobre la población y tenemos responsabilidad nosotros como Estado de cumplir, de velar por la salud de los ciudadanos y la buena atención de ellos, porque hay cosas que no se pueden entregar por los privados y solo la entrega el Estado. Y en ese entendido, aquellos que tengan que volver, porque es extremadamente necesario y esencial para cuidar a la gente, para cumplir nuestro objetivo como funcionarios y servidores públicos, tenemos que darle las condiciones sanitarias, la mascarilla, la separación de lugares, los turnos, los horarios diferenciados para que no se aglomeren en el trabajo, etcétera. Y en ese sentido, transmitir de que todo lo que se pueda hacer como teletrabajo de manera remota, por ejemplo, el trabajo administrativo de papeles que no requiere efectivamente el labor presencial, por supuesto que queremos que lo sigan realizando así. Por eso, por ejemplo, la Contraloría puede mantener, a pesar de que nuestro instructivo no habla ni de la Contraloría, ni de la Fiscalía, ni de ningún otro, porque son organismos autónomos, la Contraloría puede mantener el trabajo teleremoto porque sí, no atiende público, ni entrega servicios, ni entrega beneficios, ni subsidios, ni paga pensiones, ni nada. Es completamente diferente la realidad y es por eso que ellos pueden mantener esa figura y nosotros en algunos aspectos esenciales del Estado, lamentablemente, requerimos el trabajo de nuestros funcionarios de manera presencial para cuidar a la ciudadanía, que finalmente es lo que nos tiene que motivar en estos momentos tan difíciles. Ministra, una última pregunta. Ayer hubo una polémica relevante en torno al ministro de Salud, Jaime Mañalich, por el tema de los ventiladores. Él en marzo había dicho que se estaba coordinando con el embajador de China el envío de ventiladores como una donación por parte de ese país. Ayer, al ser consultado el embajador por el diario La Tercera, dice que no tiene conocimiento de esta información. El ministro aclara que esa información él la coordinó con el embajador y que en realidad son otras vías por las que se van a internar esos ventiladores y que van a llegar. Pero el ministro también dice, como una forma de explicación, que es la prensa la que, aquí lo tengo, vende cosas en base a inventar mentiras. ¿Usted no cree que deja un manto de duda esto y que además en una crisis como esta, palabras como esas del ministro, que hoy día además
tiene una editorial en el diario La Tercera. ¿Son complejas? ¿Cuál es su opinión? Mire, dos temas. Lo primero, respecto del tema de los ventiladores, lo fundamental es que nosotros tengamos la cantidad de ventiladores necesarias para poder enfrentar una pandemia como esta y que toda aquella persona que lo requiera en su momento pueda acceder a eso, y para eso estamos trabajando muy duro. Como sabemos que hay una guerra de ventiladores en el mundo, esto lo más necesario es mantenerlos bajo cierta reserva, y la evaluación al respecto del MinSal es si van a llegar o no van a llegar los ventiladores, y eso lo vamos a poder evaluar en su momento. Y en ese sentido, al respecto de los ventiladores, yo lo mantendría así, porque la prudencia parece ser el mejor camino para que efectivamente podamos tener acceso a esos ventiladores, dada la guerra mundial que estamos teniendo de estos implementos tan esenciales. Sobre lo segundo, sobre la discusión al respecto del rol de la prensa, como gobierno del presidente Piñera, nosotros creemos que la prensa veraz, oportuna, que informa, es fundamental en momentos de pandemia. Nosotros agradecemos el trabajo que realiza la prensa libre, y en ese contexto nosotros creemos que cualquier cosa que genere una polémica, insisto, lo he dicho antes y lo voy a seguir manteniendo porque es la postura del gobierno del presidente Piñera, todo aquello que genere una polémica, que desvíe el foco del cuidado de la pandemia, de que la ciudadanía entienda hacia dónde vamos y qué tenemos que hacer para poder salir airosos de esta crisis tan grave de nuestro país en materia sanitaria y del mundo, por supuesto que no contribuye. Quiero ser muy clara y categórica: nuestro gobierno valora el trabajo que hace la prensa libre de manera veraz y oportuna, y esperamos que nos ayuden a entregar esa información que contribuye a que la ciudadanía entienda hacia dónde vamos y cómo superamos esta pandemia. ¿Se equivocó el ministro entonces en sus dichos? Nosotros creemos que cualquiera, yo, un alcalde, un ministro, el que sea, que desvíe el foco de lo realmente importante, finalmente no contribuye a poder enfrentar de buena manera la pandemia. Bien, pues ministra Rubilar, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Que le vaya bien. Muchísimas gracias. Bien, vamos a otras informaciones. A los 99 años falleció el histórico dirigente político Sergio Onofre Jarpa, fundador de Renovación Nacional, quien ocupó varios cargos durante su carrera política, como embajador en Argentina, ministro del Interior en el periodo de 1983 hasta 1985, además de senador por Santiago en 1973, y años más tarde, tras el retorno a la democracia, en 1989 fue electo como senador por el Maule. Bien, con esa información, cuando son las 7:39, vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato. Hay más que revisar junto a ustedes. Bueno, ya algo hablábamos sobre esto. La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales hizo un llamado a los trabajadores del Estado a no volver a trabajar durante esta jornada, y al respecto anunció la presentación de un recurso de protección tras la decisión del Ejecutivo de reintegrar a sus labores a los trabajadores del sector público. Vamos a conversar sobre esta situación. Estamos en contacto con José Pérez, presidente de la ANEF. Y está Andrea Pino, que nos va a contar todos los detalles. Hola, Andrea. ¿Cómo estás, Carla? Muy buenos días. Sí, estamos junto a José Pérez, presidente de la ANEF, para abordar este tema, una información que se ha ido matizando durante el fin de semana por parte del gobierno. Una circular que se dio a conocer el día viernes que habla de un regreso progresivo, gradual, a sus puestos de trabajo por parte de los funcionarios públicos. Sin embargo, eso debía regir esta semana, luego se matizó que no necesariamente esta semana. Esta semana vuelven los directivos, los directores de servicio, los jefes de servicio, y ya para mayo aparentemente comenzaría a regir este retorno progresivo. Decíamos, estamos junto a José Pérez, presidente de la ANEF, para abordar este y otros anuncios que ha hecho el gobierno. ¿Cómo está, José? Muy buenos días. ¿Cómo está? Buen día también. José, se ha ido matizando la información respecto del retorno progresivo. ¿Qué opinión tienen ustedes respecto de cómo se ha ido entregando esta información? Y ustedes dicen que no están las condiciones para regresar. ¿Qué es lo que debería cumplirse para que los funcionarios públicos volvieran físicamente a sus lugares de trabajo? Primero, descartar lo que se ha anunciado de manera pública. Nosotros, las y los funcionarios públicos, lo hemos dicho y lo reafirmamos, estamos trabajando. Segundo, efectivamente, en todos los sistemas de turno especiales que hemos asimilado frente a esta pandemia mundial, y con la responsabilidad que implica incluso la campaña que en Chile hoy día está vigente, que es Quédate en tu casa, hay un grupo de funcionarios y funcionarias que está de manera remota trabajando. Y por lo tanto, ese grupo de humanos está vinculado a la pega. Hoy día empiezan a funcionar rápidamente, todo a conectarse con sus propios computadores, con su propio internet en la casa. A las 8:30, ese grupo importante de personas que hacen las pegas, digamos, profesionales y técnicas, que tienen esta
posibilidad. Sin embargo, el resto, hay servicios como FONASA, el IPS está con su plataforma donde están los funcionarios trabajando en las 48 sucursales todos los días de la semana. Están los turnos especiales los fines de semana y festivos en los aeropuertos, está aduana, dirección de aeronáutica, Cernapesca, Subsecretaría de Pesca, está Gendarmería de Chile, está el CENAME, el Servicio Agrícola Ganadero, por nombrar alguno. Entonces, por lo tanto, para nosotros eso es lo primero que queremos reforzar. Y sin duda, lo que hoy día las condiciones, si se dice, mira, vuelvan, ese grupo que está trabajando de manera remoto temporal, porque estamos viendo una excepción, implica que hay que, en Santiago, volver 120.000 personas a poblar el centro cívico, a edificios que son antiguos, las condiciones no están dadas, porque eso es así, tendríamos que tener mascarilla, por ejemplo, los insumos, 120.000 mascarillas todos los días, la cantidad, etcétera. Pero hoy día lo que importa es poner el centro del autocuidado. Y si nosotros nos cuidamos, que somos los que atendemos habitualmente, el registro civil está atendiendo. Hoy día a las 9 se abre la sucursal en Moneda con Amanda La Barca en Santiago, como también en el resto del país, para atender a aquellos chilenos y chilenas que requieran los servicios públicos. Por lo tanto, despejamos, y por eso que rechazamos esta circular número 18 que fue impuesta, fue en consulta. Entonces nosotros hoy día, frente a las versiones del gobierno, también decimos, nos parece bien que los jefes asuman el liderazgo. Entendemos que estaban trabajando, pero aquí tiene que haber la participación, existir la participación de las asociaciones de funcionarios y también de la ANEF para ver estos planos de retorno, entendiendo que ya va a ser después de mayo, porque el propio gobierno se ha dado, y los informes técnicos que nos respaldaron hace un día atrás, señala que esta curva va a ser compleja a fines de abril y 1 de mayo, porque el periodo de invierno, con otros virus naturales a ese periodo estacional, se va a complejizar. Pues lo que estamos haciendo hoy día es un autocuidado y un carácter preventivo. ¿Hubo algún diálogo durante el fin de semana entre el gobierno y las asociaciones o la agrupación en este caso? No, ninguno. Ningún diálogo. Nosotros entramos por los medios de comunicación de esta circular impuesta y nosotros por eso que sesionamos durante todo el día sábado con nuestras estructuras sindicales, con las dirigentes y dirigentes de todas las regionales, que es el Consejo también superior nuestro, y después en la tarde con nuestra estructura de base, la Asociación de Funcionarios. Y declaramos que nosotros le decíamos a los funcionarios que hoy día no se presenten porque es un acto irresponsable, errático, contradictorio, incluso criminal, porque ponemos en riesgo a los usuarios. Insisto, esa cantidad de personas que hoy día están en su casa. Presentaron un recurso de protección. Así es, una de las medidas que concordamos y apoyamos, lo presentamos el día de ayer domingo al mediodía, este recurso de protección vía electrónica, que ya está hoy día en poder de la justicia. Si se sentaran a conversar, ¿ustedes tienen alguna propuesta quizás para que este retorno progresivo sea respecto de algunos servicios, de algunas funciones? ¿Tienen alguna idea quizás? ¿Sería importante que hubiese un acercamiento entre el gobierno y las agrupaciones? Sí, mira, nuestra naturaleza sindical es el diálogo social. Y entendemos que la contraparte, que nuestra autoridad circunstancial, un gobierno, una autoridad, un jefe de servicio, tenemos que generar estos espacios. Efectivamente, ya estamos trabajando, insisto. Por lo tanto, si vamos a proyectar el retorno, cuando efectivamente la curva baje, como dicen técnicamente, cuando la pandemia ya esté en un proceso de mutación o este COVID-19 en Chile, tenemos que empezar a prepararnos. Y ahí necesitamos ya a dialogar, pensando, por supuesto, hoy día en la primera acción, que es cuidarnos. Esto quédate en casa, nosotros lo relevamos, por eso que era contradictorio, lo que es la campaña del cuidado o el autocuidado. Pero insisto, estamos nosotros con la propuesta siempre en la mesa, disponible para dialogar, esa es la esencia de la ANEF, de las asociaciones, pero el respeto tiene que estar también de ambas partes. ¿Y el recurso de protección lo interponen con el objetivo de que los funcionarios no vuelvan a trabajar? Así es, que tengan tranquilidad, porque también habían algunos mensajes erráticos de alguna autoridad y algunos amedrentamientos que eran menos, pero son complejos cuando la persona hoy día se siente que rápidamente tiene que volver al trabajo el día lunes, 20 de abril, cuando si las personas que están diciendo, como las buenas prácticas, el Contralor General de la República, la Fiscalía, todos los organismos, de todos los espacios vinculados a las universidades, están cuidando a sus funcionarios porque colocan en el centro a la persona. Y eso es lo que nosotros tenemos diferencia con esa circular 18. José, se nos acabó el tiempo, pero quisiera preguntarle brevemente antes de finalizar respecto de este proyecto de ley que regula el teletrabajo en el sector público, parte de los anuncios que hizo ayer el presidente Sebastián Piñera. ¿Qué opinión tienen ustedes? Mira, como muchos proyectos, creemos que nosotros no nos interesa hoy día abordarlo de manera impuesta. Nosotros hemos dicho que primero, antes de un proyecto de estas características, lo que significa en el mundo el teletrabajo, por eso nosotros diferenciamos trabajo remoto, es primero hacerse descargo de la precariedad contractual. El 75% de los funcionarios está a nivel de contrataciones anuales. Y cuando te despiden arbitrariamente,
como decimos en buen chileno, con una mano por delante, una mano por detrás, sin indemnización y sin seguro de cesantía por esta condición de funcionarios públicos. Por lo tanto, abordemos la precariedad en el Estado y después en otros aspectos que hoy día el mundo de países desarrollados asume en una buena práctica laboral. Pero en esto no nos interesa y por supuesto queremos primero instalar el diálogo para abordar las realidades que tiene hoy día esta precariedad contractual de nuestros funcionarios y ni hablar de los honorarios que hoy día también están sufriendo y están expectantes frente a medidas también de apoyo de parte del Estado. Bien, le agradecemos a José Pérez, presidente de la ANEF, que se declara en alerta a propósito de esta circular número 18 que se dio a conocer el día viernes para un retorno progresivo a las funciones físicamente, porque lo decía José Pérez, hay muchas personas cumpliendo labores desde sus casas, hay servicios funcionando, por ejemplo, el registro civil, van a estar precisamente fiscalizando ese funcionamiento en algunos servicios y lo que llaman es a que el gobierno entable un diálogo con los funcionarios públicos para ver en definitiva cómo va a funcionar este retorno progresivo, cómo se puede ir abordando esta situación en cada servicio y dependiendo de cada una de las funciones, Carla. Bien, vamos a ver cuánto acercamiento hay y cómo se va haciendo entonces esta gradualidad que sea segura también para los trabajadores y que puedan volver a sus puestos laborales. Muchas gracias al entrevistado, también a ti, Andrea. Que tengan un buen día, nos vemos. Sí, hola, perdón. Bueno. Bien, vamos a otras noticias. En la comuna de Santiago se presentó un pórtico sanitario, el cual fue instalado para efectuar un servicio sanitario amplio a los camiones recolectores de basura, tanto en su salida como en su llegada. Queremos conversar sobre las novedades que va a traer este nuevo dispositivo. Ya estamos con Fabián Collado. Fabián. Exactamente, muy buenos días, Carla. Son parte de las labores fundamentales para todos los vecinos en nuestro país. Estamos hablando de los recolectores de basura. Por eso ellos lamentablemente están expuestos a diferentes situaciones, diferentes incluso enfermedades por la misma basura. Y es fundamental la sanitización de los camiones, también del lugar donde trabajan. Vamos a ver precisamente lo que se está realizando acá en la comuna de Santiago, este pórtico de sanitización. Pasan por este lugar, inmediatamente se les echa desinfectante, además al interior donde ellos trabajan y posteriormente salen a hacer las labores de recolección, como es bastante habitual, con un poco más de seguridad, como ustedes están viendo en pantalla, ya que ellos están muy expuestos a todas las enfermedades y sobre todo al coronavirus. Vamos a hablar con el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. ¿Cómo le va, alcalde? Muy buenos días, si nos pudiera contar detalles de esta iniciativa. Buenos días, como usted señalaba, funcionarios de aseo, de salud, de seguridad de emergencia son verdaderos héroes. Tenemos que tomar todas las medidas para cuidar la salud de ellos. Hemos instalado mascarillas, le hemos entregado guantes, incluso están saliendo de uno por cabina para mantener la distancia social, pero ellos nos pidieron sanitizar los camiones. Y en eso, junto a la empresa Andes Minerals, lo que estamos haciendo es una sanitización de los camiones, amonio cuaternario, el 3%, dura 24 horas y lo que estamos haciendo es sanitizar los camiones para darle un poco más de garantía de que no se van a infectar, de que estamos como municipio haciendo esfuerzos gigantes por mantener la sanitización de los lugares. Acá adentro, que en mantenimiento los sanitizamos frecuentemente, sus baños, sus casinos, están todos con mascarillas, guantes e incluso más mudas de ropa porque tienen que lavarla cada vez que la usan. Estamos preocupados de darles dignidad y también asegurarles lo que más se pueda la salud. Alcalde, ¿cuántas personas trabajan acá? ¿Cuántos camiones son los que salen habitualmente a hacer el trabajo de recolección? Sí, son 52 recorridos. Recordemos que Santiago es la única comuna de Chile que la basura se retira todos los días y por funcionarios municipales. Aquí el mantenimiento no para, de lunes a domingo. Tenemos 52 recorridos, tenemos más de 450 funcionarios dedicados a esta labor. Yo he salido con ellos, hacen una tremenda pega y aprovecho las cámaras para hacer un llamado a la ciudadanía que nos colabore, que la basura se saca antes del camión y que le hagamos un reconocimiento a ellos también que han estado con estallido social, con pandemia, siempre en la calle. Estamos hablando precisamente de la seguridad de los recolectores de basura. También hay mucha irresponsabilidad por parte de personas en el sentido de no dejar las bolsas bien amarradas. ¿Por qué le han dicho, por ejemplo, ellos mismos? Ellos mismos nos dicen, especialmente tras el estallido social nos quemaron del orden de 1.500 contenedores, estos verdes que usted en la calle los estamos reponiendo, pero son bastante caros, estamos reponiendo sobre todo en este sector. El llamado a la gente que saque la basura antes que pase el camión. Tenemos un fono de retiro de enseres que es gratuito por barrio, dividido, gratuito. Te van a buscar el colchón, que es cosa de llamar. Si tú vives en un tercer piso sin ascensor, el funcionario suben, es gratis. Pero hay gente que tira el colchón. Yo me sorprende la cantidad de colchones que vemos en las calles tirados, de muebles, enseres, habiendo un servicio gratuito.
colaboremos con los funcionarios que hacen una tremenda pega, exponiendo incluso y arriesgando su salud para poder tener la ciudad limpia, y en esto aquí es un eslabón. La responsabilidad ciudadana es fundamental. Alcalde, acá es amonio cuaternario, que es el elemento más práctico para poder desinfectar estos vehículos. Hasta el momento no tiene personas que estén trabajando justamente en la recolección de basura con infección del coronavirus. No, hasta ahora no, porque hemos tomado todas las providencias y además están trabajando por turno, porque ¿qué nos pasa? No podemos quedar sin recolección de aseo. Entonces la mitad de los funcionarios está en su casa y la mitad viene a trabajar, y estos turnos los hacemos cada 15 días. Entonces, lógicamente, ahí también toma fuerza el llamado que hacemos a la ciudadanía, porque estamos trabajando literalmente a media máquina. ¿Por qué? Porque los tenemos que cuidar a ellos también, y no podemos quedarnos sin recolección. Lo mismo estamos haciendo en seguridad y en otros servicios, por turno, gradual. Por eso que viene y toma tanta fuerza el llamado a que los vecinos nos colaboren. Alcalde, voy a salir un poco del tema para aprovechar de preguntarle respecto a siempre la misma índole del coronavirus. Primero, ¿qué va a pasar con los malls que están principalmente en la zona norte de la comuna de Santiago? Hay algunos alcaldes, por ejemplo, que se han negado, que han dicho que no lo van a abrir, pese a que se está hablando de manera paulatina. ¿Cuál es su opinión? Bueno, mientras que la zona norte de Santiago se mantenga con cuarentena total, no pueden abrir, y en eso hay que ser categórico. Si en algún momento, nosotros esperamos que no sea en el brevísimo plazo, se levanta la cuarentena en el sector norte de la comuna, tendremos que conversar con los administradores. Yo tengo una muy buena relación con ellos, ahora hay que ir tomando las medidas, pero por ahora, yo te diría, en el mes de abril no van a abrir esos malls, porque además de toda esa zona donde está el Mall Imperio, donde está el espacio M, están todos con cuarentena total y por tanto no pueden abrir. La misma cuarentena, ayer el presidente de la República en cadena nacional lo que dijo es que en 27 de abril no se van a retomar las clases. Va a ser en mayo. Estamos hablando de la diferencia de una sola semana, porque no sabemos dentro de qué día de mayo. ¿Usted estaría dispuesto, o sea, está a favor de que estas se retomen durante ese mes? Yo concuerdo con el presidente de la República que no podían volver los estudiantes el 27 de abril, o sea, el otro lunes. ¿Por qué? Porque estamos en el pic de la pandemia, y por eso la autoridad sanitaria, junto al ministro Figueroa de Educación, determinaron aplazar el reintegro de los alumnos. En Santiago yo lo planteé con mucha energía al ministro y al presidente, que tenemos 33.000 alumnos, y estos alumnos finalmente no son de la comuna de Santiago, en su gran mayoría vienen de toda la región metropolitana, incluso algunos de la región del Libertador Bernardo Higgins, y se desplazan en Transantiago, en metro, en tren, y muchos de ellos además viven con sus abuelos, están a cargo de sus abuelos, y frente a eso se pueden transformar en vectores. Por tanto, nosotros estimábamos que el lunes 27 era demasiado apresurado volver a clase. Entendemos también que los niños de colegios más vulnerables no tienen internet en la casa, que la educación a distancia no les funciona, y que tenemos que hacer fuerza para que ellos estén en el aula. Pero no es el momento todavía. Nosotros creemos, y el gobierno así lo ha expresado, que a mediados de mayo, después del 21 de mayo, sería una buena fecha, pero esto lo va a decir la autoridad sanitaria según la evolución de la pandemia. Por el pic de la pandemia, lo último, cerrando, alcalde, está bien en mayo, porque estamos hablando justo de las fechas que se han comentado, que podría ser el punto más alto. Sí, efectivamente, mayo, 15, 20, 25, ahí tendremos que ir evaluando. Estas noticias en desarrollo, es una pandemia que todavía no conocemos todos sus efectos, y aquí tenemos que alinearnos a la autoridad sanitaria, tenemos que ser súper serios en esto. Los niños no vuelven el 27 de abril y la fecha está por definirse si es dentro del mes de mayo. Perfecto, bueno, le agradecemos al alcalde Felipe Alessandri contestándonos estas dudas respecto a su opinión en el tema de los malls que van a permanecer cerrados, también apoyando la medida del presidente de la República que dio en cadena nacional durante la jornada de ayer, que se retomarían las clases en mayo, no está específica la fecha. Y cerrando con las imágenes del pórtico de sanitización, entonces, que va a ayudar a los recolectores de basura. Están súper expuestos a enfermedades, al mismo coronavirus, por eso es que es fundamental que se sanitice toda el área donde ellos trabajan habitualmente, también estos mismos camiones que pueden ser atrayente de diferentes infecciones, para estar un poco más tranquilo, y porque están realizando un trabajo bastante arduo por diferentes turnos, y se está recogiendo la basura todos los días, como lo decía el edil de la comuna de Santiago, Carla. Sí, trabajadores tremendamente esenciales. Hay que agradecer lo que hacen, el que continúen en sus labores y nos ayuden a todos en algo tan sensible como el retiro de la basura. Qué bueno que se piense en su integridad, en su salud, en protegerlos para poder seguir con este trabajo que es tan relevante. Muchas gracias al alcalde y gracias a ti también, Fabián. Nos vemos.
El tiempo. Bueno, tuvimos un fin de semana aquí en la capital de altas temperaturas. Vamos a ver cómo va a estar hoy y el resto de la semana junto a Iván Torres. ¿Cómo estás, Iván? Buen día. Sí, efectivamente, la máxima ayer en Santiago Centro llegó a 29 grados y 6 décimas. Hoy esperamos una temperatura similar. Hay un evento de calor entre la región de Coquimbo y hasta la región metropolitana, donde en los valles esperamos temperatura de 30 hasta 32 grados. Una alta temperatura. Veamos de inmediato detalle del pronóstico. Tenemos flujo del norte y del noreste, obviamente en toda la zona de entre la región de Coquimbo y la zona metropolitana, conocido como Raco para la zona central. Acá en la Coquimbo La Serena también hay viento del este, pero en general la alta presión está prácticamente en todo el país. Recién se ve algún sistema nuboso ocasionalmente acá en la región de los lagos, una tarde algunos chubascos dispersos, también en Magallanes. Vamos de inmediato, detalles del pronóstico para este día lunes. Nubes parciales en Santiago, incluso a rato algo despejado, una máxima de 30 grados en Santiago Centro, esperamos 31 grados en el norte de la capital. Detalles también para todo el norte. Arica, Iquique, el día de hoy, con buenas condiciones del tiempo, muy estable, 21 grados, cielo despejado, 20 en Antofagasta, 23 en Copiapó, la zona está cubierta de nubes, va a quedar parcial con una máxima de 20. La región de Valparaíso, al interior, 31 grados en los valles, en Valparaíso, en la costa, parcial con 23, Rancagua, Talca, Chillán y Concepción, también con nubes parciales. Hago hincapié que hay bancos de nubes bajas y bancos de niebla, especialmente en la región del Maule y parte también de la región del Biobío. De todas formas, queda parcial con 22 grados en Concepción. Un poquito más al sur, la región de la Araucanía, una máxima de 16 grados, parcial en Valdivia también, Osorno igualmente. En Puerto Montt, cielo parcial en la tarde, podían caer algunos chubascos dispersos, siempre con nubes parciales, en Quillón nublado con 15 grados. En la región de Aysén continúa el tiempo estable en gran parte del país, no es excepción, Coyhaique con 11 grados cielo parcial, en Chilechico 14, en Puerto Natales con chubascos, en Punta Arenas nublado a ratos parcial, incluso con algunos chubascos pero en horas de la tarde por un par de horas, y Puerto William con chubasco máxima de 5 grados. Los próximos días acá en la capital. Para este martes, vale decir mañana, también continúa la temperatura alta, 30 grados. Estamos en un evento de altas temperaturas, ola de calor, máxima de 30, mínima de 9, parcial. También el miércoles con nubes parciales, baja un poquito a 29 grados. Jueves, viernes y sábado comienzan a bajar las temperaturas máximas, no se ven lluvias acá en la capital. 22, 19, 18 grados, las mínimas obviamente por la cobertura nubosa van a estar más altas en 12 grados y se mantiene entonces el tiempo estable en la capital. Por el momento no hay lluvias en Santiago ni en la zona central, solamente nubes. Ya, fuerte el contraste, pero obviamente la fuerte. Segunda parte de la semana mucho más ad hoc con la época en la que estamos. Sí, lo normal es ahora, digamos. Así es. Gracias, Iván. Nos vemos. Que te vaya Buen día. bien. Nos vemos. Buen día. Vamos a más informaciones. El Ministerio de Salud anunció la entrega del llamado Carnet COVID para todas aquellas personas que se han recuperado del virus. El documento entra en vigencia cuando justamente se discute la reapertura del comercio en nuestro país, donde las cifras de contagiados superan ya los 10.000. ¿Cuáles serán las consecuencias de una reapertura del comercio? Vamos a conversar de esto y profundizar con Dani Linares. Dani. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carla? Muy buenos días. Hartos temas que hablar de esta pandemia que ya hace más de 40 días está en nuestro país. Vamos a conversar de aquello junto a Cristóbal Cuadrado, académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, además parte del Colegio Médico. Cristóbal, bueno, primero este nuevo elemento que se suma, que es el carnet de alta, ¿no? El carnet COVID, que se le va a entregar a los pacientes una vez cumplidos estos 15 días, 14 días tras los síntomas. ¿Cómo se va a hacer el seguimiento? ¿Qué tan claro queda de que esta información finalmente pueda dar un sustento de decir, bueno, esta persona está no contagiante y además inmune a este virus? Sí, bueno, esto ha generado mucha controversia, como ha trascendido ya la Sociedad Chilena de Infectología, la Sociedad Chilena de Infectología. Sí. Perdón, ahí está, ahí estamos escuchando nuevamente, a ver si nos quedamos ahí con el experto. Particularmente en esta certeza un poco que le plantea la autoridad que la gente va a estar inmune, la verdad es que es algo que todavía no sabemos, por lo tanto yo creo que hay que llamar a mucha prudencia. La autoridad tampoco ha dado demasiada información, en teoría van a empezar a entregar gradualmente estos carnets, para lo cual debería haber un control a los 14 días. O sea, cualquier persona que ha sido diagnosticada de COVID al día 14 debería ser contactado, ya sea por vía telefónica o tener un control de manera presencial, en el cual primero se compruebe que la persona no tenga ningún síntoma. Si la persona está libre de síntomas, en ese contexto entonces podría ser dado de alta.
No obstante, yo creo que es algo que hay que estar abiertos a revisar, porque la verdad es que la fecha o el número de días exactos en los cuales una persona puede tener o seguir teniendo riesgo de contagio a otros es algo que aún es una materia de investigación y que podrían haber novedades. Respecto al chequeo, Cristóbal, se ha descartado el hecho de realizar un PCR de salida, sino más bien otro examen que pueda medir anticuerpos. Es al menos una decisión acertada en la medida de que este examen se puede hacer incluso más ampliamente que el PCR, que cuesta tanto realizarlo, además que demora cerca de 12 horas en chequearlo en laboratorio, más la demora que hay por la cantidad de casos que existen, ¿no? Sí, bueno, eso tiene un problema fundamental que nosotros lo hemos planteado, y es que el tener anticuerpos positivos no significa que uno no esté infectando, ¿sí? Y eso es algo que también, nuevamente, la Sociedad Chilena de Inmunología fue muy clara en esta materia, la Sociedad Chilena de Infectología también. Le dijeron al ministro, si es que usted le toma una prueba de anticuerpos a una persona, que es lo que van a implementar, y esa persona sale positivo, no significa que esa persona haya dejado de infectar, es algo que todavía no lo sabemos, ¿sí? Las pruebas de anticuerpos tienen otros usos, ¿sí? En algunos países se están tratando de usar para que en población general, no necesariamente alguien que se sabe que está infectado, poder saber si es que ha tenido o no contacto con el virus, por lo que esperamos que esas personas eventualmente se vuelvan inmunes, ¿sí? Pero eso, nuevamente, como les decía antes, es algo que es materia de investigación científica. Por lo pronto, lo más relevante para poder decidir si es que una persona puede ser de alta o no es el tiempo y que la persona no tenga síntomas. Esos son los dos elementos más importantes. Cristóbal, se ha dado a paso ya una nueva etapa, así lo ha determinado al menos la autoridad sanitaria, el Ejecutivo, en palabras del presidente, donde ha señalado que hay que aprender a convivir en esta realidad distinta, ¿no? De poder convivir con un virus del cual no hay cura todavía, no hay vacuna, por ende, con un regreso paulatino ya a nuestras actividades. Desde el punto de vista sanitario, que este retorno no sea muy cercano a esta fecha que se ha determinado como el pic de la enfermedad, la última semana de abril, la primera de mayo, ¿corresponde en esta etapa o es más bien un proceso de preparación para algo que puede ser incluso pasado mayo? Todos probablemente queremos volver lo más pronto posible a nuestra normalidad. Esto tiene evidentemente costos para todas las personas, para las familias, no es fácil, digamos, lo que nos está pasando. Eso sí, hay que tener mucha prudencia con respecto a cuándo se toman medidas para volver, digamos, a las condiciones normales. La Organización Mundial de la Salud en esta materia ha sido muy clara, diciendo que ningún país debería intentar levantar sus medidas de prevención antes de haber tenido estabilidad, al menos durante 2 semanas de los casos, y que además se cumplan una serie de otras medidas, muchas de las cuales hoy día aún no se están cumpliendo en Chile. A mí me parece que es muy prematuro esta invitación que hace el gobierno, y también por eso generó tanta controversia el viernes cuando aparece este instructivo para los funcionarios públicos, pero la verdad es que la semana pasada todavía los casos van en alza, ¿sí? O sea, no hemos llegado todavía al pic de casos, ¿sí? Y como tú bien decías, la mayor parte de las simulaciones nos hablan que el pic de casos debería llegar durante las próximas semanas. En ese sentido, está muy bien hacer planificaciones, está muy bien empezar a anunciarlos, pero el querer empezar a implementar este levantamiento de medidas probablemente no es algo prudente, y así se lo hemos hecho saber a la autoridad. Cristóbal, se ha tomado como referencia la cantidad de cifras de recuperados, al menos así ayer lo mostraron en un gráfico por parte del presidente, donde la cantidad de recuperados ha ido en aumento, incluso alcanzando la curva de cantidad de contagios de gente activa, ¿no? Que eso sería al menos el sustento para poder tomar esta determinación ya de planificación del retorno a la vida normal. ¿Es suficiente al menos ese argumento para poder avanzar en lo anterior? No lo es, precisamente porque la definición de recuperados que está tomando la autoridad aún sigue siendo una definición exclusivamente estadística. O sea, lo que ellos hacen es que toman los casos que habían hace 14 días, descuentan los fallecidos y esos son los recuperados, ¿no? Si es que esos recuperados efectivamente fueron recuperados que hayan sido contactados por vía telefónica, nos aseguramos que son asintomáticos y que son personas por ente dados de altas, uno podría quizá llegar a esa conclusión. Ahora, esta es una definición que ha adoptado la autoridad, no es una definición de la Organización Mundial de la Salud, no hay un lineamiento técnico al respecto de esto. Tampoco el comité asesor ha sido consultado sobre esta materia en particular. Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucha prudencia y me llamó muchísimo la atención que la autoridad esgrimiera esto como una suerte de argumento a favor de volver a la normalidad. Cristóbal, ¿qué pasa con otros puntos de esta normalidad, digamos, de nuestro día a día, que de a poco se han ido retomando? Hablamos de los funcionarios públicos, pero también hay una presión importante del comercio de poder retomar sus funciones, de abrir los centros comerciales, y bajo qué condiciones se pueden realizar eso, entendiendo que nos vamos a tener que seguir cuidando de este virus. Pero ¿cómo se puede compatibilizar las dos cosas? Mantener el cuidado por la salud y también que el comercio vuelva a funcionar.
Por supuesto, las recomendaciones ya están, la mayor parte de ellas, sobre la mesa. Hay recomendaciones generales como la necesidad de distancia social, por lo tanto hay que adaptar todos nuestros espacios físicos a que hayan idealmente delimitaciones de los espacios recomendados entre personas, limitar la cantidad de personas que pueden ingresar a la vez dentro de los espacios físicos, tener elementos de sanitización como alcohol gel, el uso de mascarillas al interior de los espacios cerrados, lavado de manos frecuente de las personas que están trabajando en estos lugares. Todo ese tipo de medidas son fundamentales y implican obviamente una planificación. Yo creo que todas las empresas, todo el comercio va a tener que realizar adaptaciones y por un buen tiempo vamos a tener que ser capaces de convivir con estas nuevas medidas en esta nueva normalidad que anuncia la autoridad. La reapertura del comercio debe estar ligada a una autorización de la autoridad sanitaria, porque bien, hoy el cierre del comercio es una actitud voluntaria de las empresas, se ha hecho un protocolo para la reapertura del mismo, pero también de carácter voluntario. De hecho, un centro comercial en la región de Valparaíso abrió el fin de semana. ¿Debiese ver esta reapertura de la mano con una fiscalización potente por parte de las seremías de cada una de las regiones? Lo ideal sería que esto fuera algo efectivamente planificado. Hay un problema muy importante cuando se abre, por ejemplo, un solo centro comercial y el resto se mantiene cerrado. Y es lo que pasa, que se suele generar aglomeración en ese lugar porque todo el mundo va a ese sitio, ¿no? Entonces, el comité asesor, algunos de sus miembros han sido muy claros en esto de que la idea es que la vuelta a la normalidad sea suficientemente planificada. El problema que tenemos, como tú bien decías, es que hoy día gran parte del cierre del comercio es voluntario, ¿no? Es distinto el escenario cuando tú tienes un cierre en el cual tú has decretado el cierre y por ende es más fácil el poder decretar que el comercio de qué manera va a volver a trabajar. Yo imagino que la autoridad debería hacer un trabajo muy ligado a los gremios vinculados a la actividad comercial para con ellos llegar a una planificación que permita efectivamente una gradualidad que haga sentido y que evite procesos de aglomeraciones, como también avanzar demasiado rápido en una normalidad que lo más probable es que llevaría a un incremento de los casos nuevamente. En este proceso de esta nueva etapa, ¿esperan esta gradualidad? ¿Esperan que de alguna manera se aclaren los plazos establecidos tanto para la vuelta de los trabajadores, sector público, para el comercio, a través de la mesa social, a través de la mesa técnica al menos que tiene el Ministerio de Salud? Así es, algunos de los mensajes fundamentales que le hicimos llegar a la autoridad, primero es que este tipo de medidas primero deben ser consultadas con el comité asesor técnico del gobierno y con la mesa social. O sea, no se entiende que aparezca esto como un ordinario con la importancia que tiene sin haberlo discutido previamente. Segundo, creemos que hay que mejorar una vez más la forma en que se comunican estas medidas. Ya han sido muchos los episodios en los cuales la autoridad ha comunicado algo que ha generado muchísimo miedo, mucha incertidumbre y la verdad es que eso es algo que se puede trabajar y debe ser trabajado. Y en ese sentido creemos que es fundamental de que la autoridad dé un plan de trabajo muy detallado, que se ha discutido inicialmente en la mesa social y el comité de expertos y que eso, una vez haber sido discutido en todas estas instancias, pueda ser comunicado de manera transparente para que no tengamos nuevamente lo que pasó durante el viernes pasado, en que nos enteramos sobre cambios radicales de nuestra situación sin que haya sido adecuadamente discutido y comunicado. Cristóbal, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Temas sin duda que van a estar sobre la mesa esta semana, Carla, donde se van a debatir en medio de esta toda instancia, ¿no? La mesa social y también el comité técnico, estas determinaciones que ha tomado el Ejecutivo y que van a tener que ser debatidas en ese punto, aunque ya han aclarado por parte del gobierno que no todas las determinaciones son consultadas en estas dos instancias, sino más bien son determinaciones que se toman por parte de la autoridad sanitaria. Sí, algo que ha generado bastante polémica y ruido. Vamos a ir viendo cómo se va implementando cada una de estas medidas, que va pasando también con este carnet COVID y a ver cómo se va contabilizando eso en la estadística. Muchas gracias al entrevistado, también a ti, Dani, que tengan un muy buen día. Nos vemos. Internacional. Bien, ¿qué ha pasado en el mundo en materia de COVID? Vamos a ir con Ignacio Martirene, que nos va a hacer esta actualización. ¿Cómo estás, Nacho? Muy buen día. ¿Qué tal, Carla? Muy buen día para ti, buen día para todos, buen comienzo de semana. Vamos a comenzar hablando de Europa y en particular de España. Tú lo adelantabas más temprano, las cifras parecen ser un poco más alentadoras en este país, uno de los más afectados del viejo continente y también del mundo por esta pandemia de coronavirus. En España el balance de personas fallecidas diarias bajó de 400 por primera vez en casi un mes y este país empieza a hablar ya de flexibilizar las medidas de confinamiento luego de 6 semanas de estar aplicándolas.
una medida que se ve, por cierto, con cautela en otras naciones. España superó este lunes los 200.000 casos de coronavirus, pero las muertes diarias por la pandemia siguen cayendo. Se registraron 399 en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el pasado 22 de marzo, según informó este lunes el Ministerio de Sanidad español, y en total han fallecido 20.852 personas por COVID-19 en esta nación, según los reportes oficiales. En tanto, las autoridades españolas cerraron una parte del hospital de campaña establecido en el Centro de Convenciones de Madrid, y el personal médico celebró, como vemos en las imágenes, esta hazaña aplaudiendo, bailando, encendiendo también las luces de sus celulares, antes de cerrar este pabellón, uno de los hospitales provisorios que se instaló rápidamente en el centro de Madrid para atender precisamente la saturación del sistema sanitario que se produjo por el aumento exponencial de casos de contagio de coronavirus. Ahora, como empieza a aplanarse la curva, a contenerse la situación, bueno, ya no hay necesidad de mantener ese pabellón abierto, y esto ha sido uno de los hechos más destacados de las últimas horas en cuanto a la crisis sanitaria en este país. En Europa ya han fallecido más de 100.000 personas a causa de la pandemia del coronavirus. El país más afectado sigue siendo Italia, con 23.600 muertos, seguido precisamente por España, por Francia y por el Reino Unido. Sin embargo, aunque siguen siendo centenares los fallecidos a diario en estos países, lentamente comienza a notarse una baja generalizada en la cifra de contagios y de decesos en este continente, sobre todo en la última semana. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este fin de semana que comenzarán a relajarse las medidas de confinamiento a partir del próximo lunes 27 de abril. Sin embargo, aclaró que el gobierno va a pedir al Congreso esta semana una extensión de al menos otras 2 semanas del estado de emergencia hasta el 9 de mayo, que según las autoridades ha logrado precisamente contener el pic de contagios en este país. Repasamos las declaraciones. En ese momento, cuando salgamos de nuevo a la calle e iniciemos el desconfinamiento, la desescalada, nos vamos a encontrar con los estragos de una guerra que estamos librando sin bombas, con los silenciosos destrozos económicos y sociales de esta pandemia global que estamos sufriendo en el conjunto del planeta. Y a propósito de la consecuencia económica en España, el Banco de España prevé que la actual situación de emergencia sanitaria en el país provocará una contracción económica de entre el 6,6 y el 13,6% del Producto Interno Bruto en este año 2020, dependiendo de la evolución de la pandemia del coronavirus, algo a lo que ya hacía referencia también el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Las consecuencias económicas, la situación de recesión que va a vivir España, así como gran parte del mundo a raíz de esta pandemia. De todas formas, como decía al principio, las cifras en España y en Europa comienzan por lo menos a contenerse, y esto genera cierta esperanza para uno de los continentes más afectados del mundo por esta pandemia. Vamos ahora a Estados Unidos, que se mantiene como el país que tiene la situación más grave en cuanto al número de contagios y de fallecidos, el epicentro de la pandemia a nivel mundial, con más de 40.000 muertos. Bueno, pero en el estado de Nueva York, que es el más afectado de este país, comienzan a bajar las cifras de fallecidos. Este domingo se alcanzó el número más bajo en las últimas 2 semanas, lo cual también genera cierto alivio para el sistema sanitario y también esperanzas para los ciudadanos de este estado. Las muertes a causa del COVID-19 en Nueva York cayeron a 507 en las 24 horas últimas. Estos datos del domingo, según confirmó el gobernador Andrew Cuomo en su rueda de prensa diaria. Son buenas noticias en medio de esta tragedia sanitaria sin precedentes, dijo el jerarca, ya que se trata de la cifra más baja desde el pasado 6 de abril. De acuerdo con las autoridades sanitarias neoyorquinas, la pandemia ingresó ya en la curva descendente en esta zona, luego de haber alcanzado casi los 14.000 fallecidos a causa del coronavirus. Sin embargo, el gobernador Cuomo aclaró que esta mejoría en las cifras solo podrá mantenerse si se siguen tomando las precauciones y el distanciamiento social. Esto no tiene fecha todavía prevista para su culminación de este tipo de medidas de confinamiento que ha ordenado la autoridad de Nueva York, pero sí se empieza a vislumbrar una salida o por lo menos un descenso notorio de los contagios. Estados Unidos, como les decía, ya superó la barrera de los 40.000 fallecidos, es el país con más muertes en el mundo y tiene más de 740.000 casos confirmados de contagio del coronavirus, también el número más alto de infectados a nivel global. Y a propósito de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo, aumentaron las protestas
principalmente en Estados Unidos, pero también en otros países, por parte de trabajadores que reclaman a las autoridades que se terminen las medidas de confinamiento a causa de la pandemia. En varios estados norteamericanos, como en Texas, por ejemplo, en Indiana, también en Idaho, miles de personas han salido a las calles para pedir que reabran la economía, que ha sido brutalmente golpeada por las medidas de distanciamiento social y las cuarentenas en las ciudades principales, que han obligado al cierre de comercios en la principal economía del mundo. Pero esto sucede no solo en Estados Unidos, también en países europeos como en Alemania y en Bulgaria, y en América Latina, en Colombia y en Brasil, trabajadores informales y comerciantes se han enfrentado a la policía y han protestado, señalando que temen más morir por hambre, por no poder trabajar, que por ser contagiados por coronavirus, una crisis que apenas comienza y que que amenaza además con seguir extendiéndose, sobre todo aquí en la región, ante las restricciones de movilidad y el aislamiento social, que han sido la única forma de frenar los contagios en la mayoría de los países. Sin embargo, como ya sabemos, presidentes como Donald Trump en Estados Unidos y Jair Bolsonaro en Brasil han dejado claras sus posturas respecto de la preocupación mayor por los efectos económicos de esta pandemia, más que por la situación sanitaria. Vamos a repasar lo que decía Jair Bolsonaro en las últimas horas sobre la situación en Brasil. Estamos en una situación muy difícil. La gente no lo ve. Me atacan, me ofenden, me acusan de genocida. No entienden que lo que matará a la gente son las consecuencias del desempleo. El 70% de la población se infectará en las próximas semanas o meses. Tenemos que cuidar a la gente mayor, con problemas de salud. El resto solo tiene que ser cuidadoso en el trabajo. Y el Papa Francisco afirmó en su misa de este domingo que la indiferencia egoísta es peor que el coronavirus. El sumo pontífice pidió una visión global para avanzar en el combate a esta enfermedad y aseguró que no se puede seguir adelante sin solidaridad o excluyendo a los sectores más vulnerables de las sociedades. El Papa abandonó el Vaticano por primera vez en un mes para celebrar la misa de la Divina Misericordia en una iglesia completamente vacía ante las medidas de confinamiento obligatorio para combatir precisamente la pandemia de coronavirus, que ya deja más de 23.000 muertos en Italia, el país más afectado de Europa, como les decía, el segundo en el mundo por el número de fallecidos. El jerarca de la Iglesia Católica hizo además un llamado a sanar las injusticias de todo el mundo, nuevamente en un mensaje de unión para combatir a esta pandemia de coronavirus a nivel global. Y volviendo a Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció que va a tomar acciones contra China si se comprueba que fue responsable este país conscientemente de esta pandemia. El mandatario estadounidense señaló en las últimas horas que se debe investigar si el COVID-19 fue solo un error que China cometió al dejar salir de control la epidemia o si lo hizo de manera deliberada. Estas declaraciones se suman a las investigaciones de medios de comunicación estadounidenses como la cadena Fox News, que esta semana citaron fuentes anónimas para señalar que el gigante asiático creó el COVID-19 en un laboratorio de Wuhan, no como un arma biológica, sino como un intento de demostrarle al mundo que cuentan con las mismas capacidades que Estados Unidos para combatir a un virus de esta magnitud. Según la cadena conservadora de televisión estadounidense, el paciente cero trabajó en el laboratorio de Wuhan y luego salió a la calle a esparcir de manera consciente el coronavirus. De acuerdo con este artículo, hay documentos y pruebas clasificadas que prueban el encubrimiento de datos e información por parte del régimen chino sobre la pandemia del coronavirus, que como sabemos se originó precisamente en la localidad de Wuhan, de 11 millones de habitantes, a mediados de diciembre, y finalmente ha ocasionado esta pandemia que afecta ya a todo el mundo. Vamos a dejar por un instante el tema del coronavirus para hablarles de un hecho terrible que ocurrió en Canadá en las últimas horas. Al menos 17 personas murieron en un tiroteo en el este de este país norteamericano. El ataque se produjo en una comunidad rural canadiense, siendo el tiroteo más sangriento en la historia de este país, según informaron las autoridades. Entre los fallecidos hay un agente de la policía, y precisamente la policía montada indicó que el sospechoso de la masacre, identificado como Gabriel Wortman, era un técnico dental de 51 años que también murió al enfrentarse con las autoridades. El superintendente de la policía montada de la provincia de Nueva Escocia, Chris Leather, explicó durante una rueda de prensa que el incidente se inició en la noche del sábado en la localidad de Portapique, a unos 1.250 kilómetros al noreste de Toronto. La policía recibió información de disparos en una vivienda de esa localidad. Los agentes que respondieron a la llamada encontraron una escena
caótica con numerosas víctimas fatales, pero no al autor de los disparos en principio, y durante toda la noche del sábado y la mañana del domingo la policía persiguió al supuesto agresor, mientras diversos testigos informaban de incendios en instalaciones y también en vehículos. Inicialmente la policía informó que Workman había sido capturado por los agentes, pero posteriormente se supo que el autor de los disparos fue abatido en la localidad de Enfield, a unos 100 kilómetros al sur de Portapique. El primer ministro canadiense Justin Trudeau lamentó en un comunicado lo ocurrido y envió sus condolencias a las familias de las víctimas de esta masacre ocurrida en el este de Canadá. Y vamos a cerrar con imágenes de lo que fue el broche final para One World Together at Home, un mundo todos juntos en casa, este festival online que logró recaudar $127 millones para ayudar a los afectados en el mundo por la pandemia del coronavirus. Escuchamos un poquito de esta canción. Todo lo que pasó con esta cita inédita. Muchas gracias, Ignacio, que tengas una buena jornada. Bien, preocupación existe en la región de Magallanes por el aumento de casos activos por el COVID-19 y la cantidad de fallecidos a causa de esta enfermedad. Son 31 casos nuevos en la ciudad de Punta Arenas, los cuales engrosan la lista de personas contagiadas a 553. Ya vemos a Loreto Figueroa, que nos va a contar más detalles. Hola, Loreto. Hola, muy buenos días, Carla. ¿Cómo estás? Te saludamos desde la región de Magallanes. Específicamente nos encontramos en la tercera semana de cuarentena en Punta Arenas. De inmediato pasamos a ver en las imágenes de Jorge Oyarzo cómo se vuelve a repetir esta imagen semana tras semana de cuarentena. Decenas de personas a las afueras, por ejemplo, de los bancos, de las notarías, haciendo fila para así hacer diferentes trámites obligatorios que deben realizar, que no pueden posponerlo. Incluso acá vemos cómo a las afueras del Banco Estado se han dispuesto 2 espacios, 2 filas distintas para así ordenar un poco la situación. La cantidad de permisos ha sido una de las preocupantes debido a la cantidad a las semanas de cuarentena que llevamos acá en Punta Arenas, pero los permisos es un tema que preocupa porque solo se dio a conocer ayer por parte de la Intendencia que el día sábado se sacaron 13.295 permisos solo en una jornada. Ahí pueden ver un poco de las imágenes del banco, de cómo las personas prácticamente tienen una cuadra a la espera para poder ingresar. Y sumado a esto, tenemos que tomar en cuenta que hoy día hay una jornada de bastante frío acá en la capital regional de Magallanes. Pasemos a escuchar parte de las declaraciones tanto del intendente José Fernández como también de la Seremi de Salud. Escuchemos. Volvemos a insistir en el tema de los permisos para circular y los salvoconductos. En el día de ayer se pidieron 13.295 permisos temporales, 13.054 a través de la comisaría virtual y 241 de manera presencial. Tenemos un total de 52 pacientes hospitalizados en el Hospital Clínico de Magallanes, todos relacionados, por supuesto, con COVID-19. 30 pacientes están en aislamiento y 22 en la unidad de paciente crítico, 20 de ellos con ventilación mecánica o soporte respiratorio. Bueno, recordemos que aquí en la capital, en la región de Magallanes, son 553 los casos registrados de COVID-19, la gran mayoría en Punta Arenas, y aquí una imagen que se vuelve a repetir, personas que están realizando filas, eso sí, con sus mascarillas como disposición obligatoria para poder realizar sus trámites. Que tengan muy buen día. Muchísimas gracias. Atender ese llamado a cuidarse la gente en Magallanes y sobre todo en Punta Arenas con estas cifras preocupa realmente. Con estas imágenes vamos despidiendo 24 AM. Gracias por habernos acompañado. Sigue las noticias en Canal 24 Horas y viene el Buenos Días a Todos a través de TVN. Hemos presentado 24 AM.